Muy buenas noches a todos nuevamente. Ricardo Valencia, en mi persona, Efraín Freire. Estamos en esta nueva conversatorio de Charlando a tu lado, precisamente. Y en esta oportunidad le vamos a dar un tema muy relevante que le hemos titulado Comprendiendo el autismo y otros trastornos del neurodesarrollo. Y lo que vamos a intentar entre Ricardo y yo es ver qué relación tiene el TEA o el espectro del autismo con otros desórdenes, con otras condiciones, si es que tienen correlación y de qué manera. Y vamos a responder entonces cuatro preguntas en forma alternada y la primera pregunta la va a responder precisamente Ricardo, ¿sí? Entonces, bueno, empecemos. Eh, Ricardo, podrías comentarnos junto a qué otros trastornos se puede presentar el autismo. Bueno, claro, Efraín. Los trastornos con los que puede presentar el autismo pueden ser variados. Uno, por ejemplo, de los principales es el TDAH, o bueno, el trastorno de déficit de atención, el cual se suele presentar junto con el autismo en un 30 a 50%, por ejemplo. Pero también se puede dar casos de epilepsia junto con el autismo, el cual aparece usualmente entre un 30 a 35% de casos. Por otro lado, también se puede dar a veces dislexia u otros problemas de aprendizaje o similar, y esto se puede dar entre un 10 a 40% de los casos de personas que tienen autismo. Y también, por último, cabría mencionar la esquizofrenia, ¿no? Que puede aparecer en un 5% de los casos de personas con autismo, que pueden cumplir ciertos criterios, o sea, para esquizofrenia. Bueno, creo que agregar el trastorno obsesivo compulsivo, que también se ve con bastante frecuencia, Por y todo lo supuesto, que tú has mencionado, ¿no? por supuesto. Eh, Sí. Bueno, ok. Me toca a mí entonces responder a la segunda pregunta. Y es, de las características del autismo, ¿cuál es la que generan mayores dificultades? Y yo creo que esta es una pregunta interesante porque tiene que ver con la parte clínica del espectro del autismo. Y lo que se observa en la clínica es que las personas autistas principalmente tienen dificultades con la parte emocional, con el manejo de las emociones, tienden a la frustración, por lo tanto genera sufrimientos, y eso tiene que ver con otro aspecto que es que les cuesta flexibilizarse, les cuesta a veces cambiar de opinión, les cuesta adaptarse a otras circunstancias, a nuevos gustos, a cosas nuevas que pueden aparecer, ya sea en un niño, con lo social, en el colegio, en un adulto, por ejemplo, en el ámbito laboral o en la relación de pareja. Yo diría que esas dos cosas, la tendencia a la frustración, el mal control de las emociones y la pobre flexibilidad, que se llama como pobre flexibilidad cognitiva, ¿no? Para poder adaptarse a los cambios. Vamos entonces a indicar la tercera pregunta que la va a responder Ricardo. Ricardo, ¿a qué se debe la alta comorbilidad entre el autismo y otros trastornos del neurodesarrollo? Bueno, pueden haber distintas razones, ¿no? Uno, por ejemplo, puede ser un factor genético, ya que algunos estudios indican que ciertos aspectos genéticos pueden tener cierta similitud. Por ejemplo, algunos aspectos genéticos pueden producir el TDAH, igualmente el autismo, y también están relacionados con la esquizofrenia. Pero también se puede dar en un aspecto de una alteración cerebral, como por ejemplo que a veces, bueno, principalmente se comparte un circuito, ¿no? Que es el circuito corticoestriatal que conecta la zona cortical con la subcortical, y cuando este circuito está alterado, esta alteración se puede ver tanto en el TOC en sí, como en la esquizofrenia, el TDAH y el autismo, por supuesto. Así es cierto. Bueno, me toca la última pregunta que indica cómo saber si un adulto es autista. Y esa es una pregunta que muchas personas adultas se pueden hacer o la pareja de esa persona. Yo diría que, fíjense, como el autismo es un desorden de neurodesarrollo y que tiende a buen pronóstico, salvo que la persona tenga un coeficiente intelectual bajo, pero cuando el coeficiente es normal o incluso más alto que lo normal, la persona a lo largo de su vida va a compensar, ¿no? Va a compensar la parte social, va a tener amigos, va a ser selectivo, pero va a tener amigos. Llega a contactar visualmente a los demás, o sea, hace contacto visual, incluso si no lo hace, de alguna manera lo compensa por su propia inteligencia, pero lo que a veces queda, y es lo que un poco, lo que podría revelar el diagnóstico, es que son personas inflexibles, son personas que rápidamente pierden la paciencia, se irritan, no controlan bien las emociones, como mencioné también anteriormente, y tienen poca
capacidad de adaptarse a lo nuevo, a lo cambiante, por lo mismo que son inflexibles. Entonces, yo diría que esas dos cosas, cuando a una persona adulta le cuesta la flexibilidad, no maneja bien sus emociones, tiende a la frustración, hay que pensar, y si a eso le sumamos que es selectiva, que tiene pocas amistades y prioriza a las personas o los intereses, yo diría que hay que pensar en un probable diagnóstico de TEA y ante la sospecha hacerse una evaluación neuropsicológica. ¿Sí? Yo creo que vamos a dejarlo ahí con las 4 preguntas y respuestas. Espero que hayamos sido suficientemente claros en este tema que es muy interesante para aquellas personas interesadas en recibir atención o evaluación. Nos pueden visitar en la página web o separar cita en la web de A Tu Lado, es www.atuladosalud.com, o whatsappear o llamar al teléfono 947-613-543. Hasta la próxima semana y buenas noches. Saludos.